Como siempre, deseo que tengan muy buenas tardes todos los que nos hacen el favor de mirarnos cada semana. Compañeras y compañeros antorchistas, amigas y amigos. Hablemos hoy de lo que hay de verdad y lo que hay de mentira y manipulación en las recientes protestas ocurridas en Cuba el domingo 11 de julio. Quiero empezar recordando a quienes me escuchan que los medios de difusión occidentales, con raras y honrosas excepciones que sí las hay, forman un verdadero ejército, perfectamente organizado, disciplinado y sometido a un mando único y centralizado, que es el que decide qué se publica, en qué lugar se publica y qué enfoque político debe dársele por los comunicadores. Debemos tener presente siempre que las noticias, opiniones y comentarios que recibimos todos los días por la internet, las redes, la televisión, la radio y la prensa escrita han sido previamente seleccionadas, tamizadas, maquilladas y frecuentemente distorsionadas desde un centro mundial único, que es el que decide qué podemos ver, oír y saber, y qué es lo que no debemos conocer, qué es lo que no se nos debe informar. Mediante este mecanismo de selección y modificación previa de la información, se busca manipular nuestro cerebro, nuestra mente, para condicionarla en favor de los intereses de los poderosos dueños de los medios más avanzados y penetrantes, y para que no entendamos ni defendamos los nuestros, los intereses del pueblo trabajador. Recordar esto hoy resulta muy útil para estar advertidos de que no debemos creer a ojos cerrados todo lo que diga y difunda la prensa controlada y corporativizada a la que nos referimos sobre los acontecimientos de Cuba. Hablan de que miles de cubanos salieron a protestar por toda la isla en contra de la dictadura y exigiendo libertad, patria y vida. Aseguran también que el pueblo cubano se ha rebelado contra el régimen socialista de la isla y su gobierno dictatorial, que los están matando de hambre y ahora también por mala atención de la pandemia de coronavirus. Lo primero que resalta en esta forma de presentar los hechos es la imprecisión con que se refieren a miles de cubanos sin preocuparse por darnos la cantidad exacta, es decir, cuántos miles eran en concreto, y más aún cuando aseguran que es el pueblo el que se levantó contra el gobierno, como si se tratara en verdad de los 11 millones de cubanos. Esto es una clara manipulación para inflar las cifras reales y dar la falsa impresión de una crisis grave y generalizada a punto de convertirse en una revolución total para cambiar el régimen imperante en Cuba. Se trata de sembrar en la mente de la opinión mundial la idea de que el socialismo cubano y el gobierno del presidente Díaz-Canel tienen sus días contados. Hubo medios que incluso difundieron la noticia de que el presidente cubano había renunciado a su cargo. Sin embargo, los medios más serios y profesionales hablaron de varios cientos de personas. Quizá rebasaron las 1000, pero no mucho más, que salieron a manifestarse en La Habana, donde ocurrió la mayor concentración por ser la capital del país. Y también informaron de protestas a lo largo de toda la isla, incluida la ciudad de Santiago, segunda capital de Cuba, pero de manera dispersa, aislada,
y no la ola masiva que difundieron las cadenas de noticias sometidas a las agencias imperialistas. En ningún otro caso la protesta igualó y menos rebasó la dimensión que alcanzó la manifestación de la protesta en La Habana. Esto es lo que se apega más a la verdad de los acontecimientos. Aceptando, pues, que sí hubo protestas dignas de consideración en toda la isla, es correcto y necesario reconocer que existe un descontento real en varios sectores sociales de Cuba. Un descontento provocado por los problemas económicos y la carencia generalizada de satisfactores básicos para la población. En otras palabras, hay que aceptar que el socialismo cubano presenta serios problemas de distinto orden, que se traducen en falta de satisfactores esenciales en todo el país, entre los que destaca el reiteradamente deficiente suministro de energía eléctrica, causado por el hecho de que Cuba no cuenta con recursos energéticos propios y tiene forzosamente que importarlos. Estos problemas, en última instancia, son consecuencia del escaso crecimiento y desarrollo económicos y de una pobre diversificación de la actividad productiva. Creo que tampoco es posible negar que una parte considerable de la responsabilidad por estos problemas recae en el gobierno revolucionario y en sus distintos ministerios, quizás por falta de previsión a largo plazo y por no haber sabido encontrar todavía una política económica sólida y eficiente que garantice la marcha fluida de la economía del país sin poner en riesgo la esencia socialista del régimen. Pero las culpas o responsabilidades oficiales no pueden ni deben pasar de aquí. Y debemos admitir con toda honradez que desconocemos con el detalle suficiente las dificultades y problemas más graves con que el gobierno y el Partido Comunista de Cuba se han enfrentado a lo largo del tiempo para conseguir esos objetivos. Solo los reaccionarios congénitos y los asalariados del imperialismo creen que es fácil dar recetas desde sus mullidos sillones de burócratas y periodistas cebados sobre cómo hacer una revolución social sin cometer errores. Partiendo de este punto, hay que señalar, aunque sea brevemente, el contexto mundial adverso en que ha tenido que mantenerse y desarrollarse el proceso revolucionario cubano hasta llegar a la situación actual. Comencemos por hacer memoria sobre la gravedad que tuvo para Cuba y su revolución la caída del bloque socialista encabezado por la URSS en 1991. Cuba era, como sabemos, parte orgánica del movimiento socialista mundial y como tal llevó hasta sus últimas consecuencias, como nadie más en el mundo socialista, el internacionalismo proletario. Díganlo si no, y solo como ejemplo aislado, las naciones africanas que recibieron el apoyo fraterno y solidario de Cuba cuando más lo necesitaron. En justa reciprocidad, el pueblo cubano recibía la ayuda decisiva de la URSS y del bloque socialista en todos los terrenos, incluidos desde luego la producción económica y el aprovisionamiento de bienes y servicios vitales. ¿Quién puede culpar a Cuba y su gobierno por esto? Pero justamente por esta estrecha integración, la caída del bloque socialista fue un golpe brutal para la economía cubana. De la noche a la mañana faltaron los satisfactores básicos indispensables, los productos alimenticios, insumos para el aseo personal,
medios de transporte, maquinaria e insumos agrícolas, petróleo, materias primas y maquinaria industrial. De pronto faltó hasta el papel para la edición de revistas, libros y periódicos. ¿Hubo exceso de confianza del gobierno cubano? Tal vez. Pero quien se atreva a lanzar la primera piedra, que nos demuestre primero su capacidad para predecir lo impredecible. La desaparición súbita del bloque socialista fue una tragedia totalmente inesperada para toda la humanidad. A todos cogió por sorpresa, incluido el presidente norteamericano, que tampoco la suponía tan cercana ni tan sencilla como finalmente se presentó. Por mi modesta parte, he tenido siempre respeto y admiración sin límites al heroico pueblo cubano y a su líder, el gran Fidel Castro, porque juntos lograron librar un golpe que habría aplastado como a una cucaracha a cualquiera de sus críticos de entonces y de ahora. Y no olvidemos que semejante hazaña se cumplió en medio del bloqueo naval, comercial y financiero que desde 1962, es decir, desde hace 60 años, 31 años antes de la caída del socialismo, los Estados Unidos han venido ejerciendo contra Cuba. La simple palabra bloqueo puede sonar inocua a los oídos de muchos, pero en los hechos, ese bloqueo, que al paso de los años no ha hecho más que endurecerse y perfeccionarse, ha significado la muerte, es decir, el asesinato premeditado de muchos cubanos. El país no puede vender ni comprar nada en el exterior. No puede adquirir alimentos, medicinas, materias primas para su industria farmacéutica, artículos de aseo personal, ropa y calzado, petróleo, materias primas para su industria, computadoras, teléfonos celulares, automóviles, autobuses, aviones, etcétera, etcétera. Tampoco puede obtener créditos de la banca mundial, ni llevar a cabo transacciones financieras con bancos del exterior. No puede recibir inversión extranjera y ningún barco comercial o turístico puede atracar en sus puertos. No puede adquirir materiales de construcción especializados. No puede, por tanto, construir hoteles, remodelar sus industrias existentes y menos edificar nuevas. Recientemente, Estados Unidos declaró delito que los ciudadanos de su país y de países asociados viajen a Cuba por el motivo que sea. Lo mismo que hacer negocios con el gobierno o las empresas cubanas, enviar remesas de los emigrados a sus familiares en la isla y menos visitarlos personalmente. Nunca antes en la historia del mundo se había dado tanto abuso y por tanto tiempo de un país rico y poderoso contra una pequeña nación insular, pobre y prácticamente desarmada, solo para impedirle ejercer su soberanía nacional y para obligarla a someterse a sus intereses. Pero ahora lo hace ante nuestros ojos Estados Unidos, que se ha erigido como modelo de democracia, libertad y derechos humanos para todo el mundo, sin que haya poder humano que lo evite. Por 29 años consecutivos, la última vez fue en junio pasado, la Asamblea General de la ONU, integrada por la mayoría de los países de la Tierra, ha condenado ese bloqueo y ha exigido a Estados Unidos que lo suspenda. Y 29 veces consecutivas, ese país ha desdeñado olímpicamente la voluntad mundial. Alguien podría preguntar,
Pero es que los cubanos no aprendieron nada con la caída del socialismo. ¿Por qué no se pusieron de inmediato a reconstruir su industria, su economía y a producir lo necesario para mejorar la vida de su pueblo? La respuesta es porque se lo han impedido los norteamericanos con su bloqueo ilegal y genocida. Con todo esto a la vista, estamos en condiciones de afirmar que quienes salieron a protestar el domingo tienen razón al denunciar sus malas condiciones de vida y la falta de medicinas y vacunas contra la COVID-19, pero que se equivocan rotundamente, de buena o de mala fe, que para el caso da igual, al culpar de todo solo a la dictadura socialista, a la falta de libertad y al presidente Díaz-Canel, pero callan como tumbas ante el feroz bloqueo norteamericano, el verdadero culpable del escaso desarrollo de Cuba en todos los órdenes y el verdadero responsable por las muertes que causa la falta de medicinas y vacunas contra la COVID-19. Tiene razón el presidente Díaz-Canel cuando acusa a los líderes e instigadores de esas protestas de estar a sueldo del imperialismo o de ser gente manipulada por la basura mediática anticubana que circula en plataformas como Facebook, Twitter y otras, sobradamente conocidas por sus ligas con los grandes intereses transnacionales imperialistas. Son gentes cegadas por un individualismo enfermizo al que solo interesan la riqueza y el bienestar personales, pero les vale un bledo lo que ocurra con su patria y sus conciudadanos. Si así no fuera, fácilmente verían que, como lo anticipamos hace tiempo los antorchistas, con Joe Biden regresaron al poder los halcones imperialistas más agresivos y rabiosos, los que odian el socialismo y cualquier cosa que se le parezca, porque van tras el dominio absoluto del planeta. Los cubanos que protestan contra sus propios intereses se sienten orgullosos y agradecidos con el fingido apoyo del presidente Joe Biden. No son capaces de preguntarse al menos por qué, si es sincero, no levanta el bloqueo, que sería una manera eficaz de quitar pretextos al gobierno y exhibirlo como inepto e incapaz de gobernar a su pueblo. No perciben que lo que el imperialismo busca en realidad es convertirlos nuevamente en sus esclavos, como lo fueron hasta que Fidel Castro y sus barbudos de la Sierra Maestra llegaron para enseñarles lo que es la verdadera libertad y la verdadera dignidad de un pueblo libre. Pero los antorchistas teníamos y tenemos razón. Con Biden, la disputa entre quienes buscan dominar al mundo para su provecho y los que quieren desarrollarlo para bien de toda la humanidad, se ha intensificado hasta límites peligrosos para la paz mundial. Lo que hoy sucede en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Haití es parte de esa puja por el predominio mundial. Norteamérica quiere asegurar su patio trasero antes de lanzarse a fondo contra Rusia y China, y está haciendo un uso generoso de su ejército mediático para poner de su lado a los tontos útiles y en contra de los gobiernos que no se alinean incondicionalmente a sus intereses. En Cuba no hay vacunas, a pesar del exitoso trabajo de sus científicos para crear varias de ellas, simplemente porque Estados Unidos no les permite adquirir los insumos para fabricarlas. Es tan difícil entender esto para quienes culpan al socialismo y a Díaz-Canel.
No hay razón suficiente para acusarlos de vendidos al imperio o de tontos útiles a su servicio. Les dejo a ustedes la respuesta. Muchas gracias.